Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN 24. En países como México, la Oficina de la ONU para la Alimentación y la Agricultura FAO, además del gobierno, respaldan los programas de protección para cosechas de pequeños y medianos agricultores que reciben el impacto del cambio climático. Alimentos en riesgo. Si bien es cierto que el cambio climático afecta, según expertos, las principales fuentes de alimentación del mundo, estas imágenes de sequía contrastan con el desperdicio de miles de toneladas de alimentos que no son bien aprovechados en algunas ciudades del mundo. Dice un informe de la Oficina de la ONU para la Alimentación y la Agricultura FAO en México que el Acuerdo de París adoptado en diciembre de 2015 representa un nuevo principio en el esfuerzo mundial por estabilizar el clima antes de que sea tarde, además de reconocer la importancia de la seguridad alimentaria. Por lo mismo, ahora son dirigidos más esfuerzos para el sector agrícola y en el manejo responsable del consumo. México es uno de los principales productores de alimentos en el mundo, por lo que los esfuerzos que se realizan en el país para reducir la problemática tendrán un impacto positivo en el sistema alimentario de la región y el mundo. Dicen los conocedores del tema que América Latina y el Caribe avanzan en programas de prevención y reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos con el fin de cumplir el objetivo de desarrollo sostenible sobre consumo responsable. La meta es reducir a la mitad los desperdicios de alimentos para el año 2025. Además, en países como México fueron fortalecidos planes de producción a los agricultores afectados por los efectos del cambio climático. Y en Montreal está Víctor Zelaya del Toro, director de Cambio Climático en el sector agropecuario de la Secretaría de Agricultura de México. Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax. Queremos saber, la seguridad alimentaria es un tema de interés en diversos países de América Latina y además México no es la excepción. ¿Qué plan incorpora precisamente para proteger a los agricultores afectados por el calentamiento global? Sí, bueno, gracias primero por la entrevista y por la invitación a charlar con ustedes. Efectivamente, el gobierno de la República en México desde hace 15 años ha hecho una apuesta interesante de transferencia y manejo de riesgos para proteger a pequeños, muy pequeños agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas mexicanos que son los más vulnerables y los más afectados por los efectos del cambio climático. Y que la primera realidad que descubre uno como gobierno es que estos pequeños productores pues no tienen para poder aportar al pago de la prima de estos seguros. Entonces, en el caso de México, compartimos el costo entre el gobierno central, el gobierno federal y los 32 diferentes gobiernos locales o estatales territoriales que existen en nuestro país. ¿Cómo funciona esa iniciativa? Esta iniciativa funciona haciendo una convocatoria durante los primeros 3 meses del año, antes de que empiecen los ciclos de producción, antes de que empiece también las temporadas de lluvia, las temporadas de huracanes. Se les dice a los gobiernos, este año el Ministerio de Agricultura cuenta con una bolsa de 300 millones de dólares, el 80%, 240 millones de dólares, nos lo vamos a gastar en la compra de coberturas catastróficas. Son los gobiernos territoriales, los gobiernos locales los que buscan a las empresas, definen los riesgos y definen los territorios dentro de su ámbito de competencia, qué tanto van a proteger. ¿Cuál es el incentivo? Pues que el gobierno central les pague el 90% del costo de esta protección en los territorios de alta y muy alta marginación, el 80% en los territorios de muy baja o mediana marginación. Estoy hablando del costo del seguro. El costo del seguro en México tiene un promedio del 10% sobre las sumas que protegemos, que son $200 en promedio por hectárea para este tipo de agricultores pequeñitos. Entonces nos cuesta $20. ¿Cuánto le cuesta a un gobierno territorial? $1 en alta o muy alta marginación, $2 en mediano o baja marginación. Pero si no se compra el seguro y ocurre lamentablemente un desastre natural en este territorio de un gobierno que no lo adquirió, para poderle dar esos $200 al agricultor o la agricultora, vamos al 60-40, $80 al gobierno local, 120 al gobierno central. Señor Zelaya del Toro, gracias por estar con nosotros en Clímax. Al contrario, gracias a ustedes y gracias por el interés que muestran en temas como este de protección de aseguramiento para pequeños agricultores en México.
Y más noticias de Reino Unido. Luego de que fuera activado el proceso oficial de salida de ese país, de la Unión Europea, crece la incertidumbre sobre cuáles serán los compromisos climáticos que liderará la primera ministra Theresa May. Brexit ambiental. El pasado 29 de marzo fue activado el proceso de Brexit, que alejará a Reino Unido de la Unión Europea, y esta acción reflejará cambios drásticos en la economía, el trabajo, el desarrollo y el medio ambiente, según expertos. Como parte de la Unión de Países Europeos, estaba vinculado a las decisiones tomadas en conjunto para reducir la contaminación atmosférica, el mejor tratamiento de aguas, la implementación de reciclaje y el consumo energético. Sin embargo, cuando el proceso de salida finalice, la primera ministra Theresa May deberá anunciar qué posición tendrán frente a los acuerdos internacionales. Dicen algunos expertos que no hay garantías del cumplimiento total de los deberes adquiridos luego de que Reino Unido ratificara el Acuerdo de París. Su salida podría llevar a un replanteamiento de las políticas de la lucha contra el cambio climático, no solo en Gran Bretaña, sino también en la Unión Europea. Una gran desventaja para el conjunto de naciones es que la promesa de reducir las emisiones de gases contaminantes al menos un 40% para 2030 podría verse afectada al separarse de su segundo gran emisor responsable del 1% de emanaciones.